¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Nuevamente estamos aquí con las clases de box que esperando ahí en casita sigan practicando. El día de hoy vamos a desarrollar una combinación de defensa, ataque y contraataque al mismo tiempo. Tenemos que desarrollar todos nuestros sentidos, cuerpo y mente conectado. Acuérdense ahí en casita, primero marcamos y después aumentamos la velocidad y la fuerza. Nuevamente está aquí nuestro amigo Alexis, que nos va a ayudar en esta combinación. Acuérdense, posición básica y empezamos. Empezamos con 3 bloqueos simples. Ya, cruzado, gancho, bloqueo y al mismo tiempo contraataco. Gancho y cruzado. Algo muy simple, vamos a desarrollar fuerza, vamos a trabajar la distancia y al mismo tiempo todo el cuerpo. Acuérdense, el boxeador golpea con todo el cuerpo. Empezamos nuevamente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cierro bien los codos. Bloqueo, bloqueo, flexiono, cruzado. Gancho abajo, gancho arriba, cruzado. Y al último un cruzado y 2 movimientos muy simples. Acuérdense, primero desarrollamos paso por paso y después, conforme vayamos analizando esta combinación, vamos a ir trabajando de menos a más. Empezamos. 1, 2, 3. Cruzado, gancho, cruzado. Cuando tiren el gancho, algo muy importante, comúnmente hacen este movimiento. Se comen el golpe. Lo meten hacia adentro. Vamos a trabajarlo a distancia. Cintura y golpe largo para que llegue a su objetivo y sigamos trabajando la distancia. Si no lo hacemos así, vamos a empezar a trabajarlo de esta forma y todo nos va a empezar a salir mal. Empezamos. 1, 2, 3. Cruzado, gancho, cruzado. Antebrazo, antebrazo, bloqueo. 1. Gancho abajo, gancho arriba, cruzado. Me quito. 1, 2. Acuérdense, conforme la vayamos practicando y agarrando, vamos a hacerla un poquito más rápido. Y movemos la cintura de lado a lado para no ser blanco fijo. Siempre con la guardia hacia arriba. No vamos a hacer esto. No vamos a estar bajando las manos y subiéndolas al mismo tiempo. Si hacemos esto, en lo que regresamos en automático otra vez a la posición y tiramos el golpe, estamos perdiendo mucho tiempo. Si yo tengo la mano bien arriba, en automático el golpe va a salir por sí solo, girando la cintura. Acuérdense, el talón de atrás lo levantamos un poco, de 2 a 3 centímetros, para que acompañemos el movimiento de la cintura. Empezamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bloqueo, bloqueo, flexiono. 1, 2, 3. Bien. Cruzado. 1, 2. Y la cintura de lado a lado. Allí en casita, si no cerramos bien los codos, si no mantengo mi posición de lado o en paralelo como debe de ser, y si no utilizo la cintura de igual manera, no va a salir el golpe con fuerza. No le vamos a dar fuerza al golpe y de ninguna manera vamos a estar practicando como se debe de ser. Empezamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bloqueo, bloqueo, flexiono. 1, 2, 3. Eso. Cintura. Eso. Y la cintura de lado a lado. Si quieren, ahí en casita podemos ir tambaleando un poquito los pies después de hacer el movimiento de lado, para que también no nos quedemos muy fijos. Podemos ir practicando los movimientos de todos los movimientos de las piernas que hemos practicado, para que trabajemos a un ritmo. Acuérdense también la respiración. Vamos a ir trabajando un ritmo, no muy acelerado ni muy calmado. Empezamos. 1, 2, 3. Bloqueo, gancho, cruzado, bloqueo, bloqueo, flexiono. Eso. 1. Si ya agarramos la combinación, vamos a hacerlo un poquito más rápido. ¿Qué les parece? Empezamos. 1, 2, 3. Eso. Bloqueo, bloqueo, flexiono. Eso. En automático el golpe se va a sentir, se va a escuchar, no se va a ver. Si el golpe suena como ahorita lo está haciendo, el golpe está saliendo bien. El golpe lleva fuerza. Pero si yo abro los brazos y hago esto, me aviento, no voy a hacer el golpe como debe de ser y no estamos practicando como debe de ser. Empezamos.
Eso. Bien. Pues bien, amigos, esto fue todo. Acuérdense, vamos a empezar de menos a más y seguimos practicando.